Vale, pues empezamos por el de furosemida, entonces. Venga. No he visto los votos, pero bueno, es un poco una dictadura. Bueno, pues comento yo mismo el artículo y luego lo comentamos entre todos, yo creo, ¿no? Sí, vale, o si quieres... No sé si esto surgió a raíz de algún caso clínico o ha sido un tema que os ha interesado. ¿Cómo ha surgido este tema? Pues yo creo que este lo había propuesto Rosa para la sesión de casos que moderó Patri hace ya meses. Y lo habíamos dejado como el tercer caso que no tratamos en ese momento y lo habíamos dejado para una sesión posterior. Lo rescatamos. Ajá. ¿Qué funciona? Sí, se os oye a los de la 8. Acabamos de empezar. Vamos a empezar con el artículo de furosemida. ¿Estaba hablando Juan? Vale, y bueno, más porque por un caso viene, yo creo que Rosa leyó sobre este tema y de vez en cuando lo hizo en la REA y algún residente le preguntó y entonces pasó el artículo y lo planteó para que lo comentásemos. Vamos, yo lo utilicé con ella hace un par de semanas en una guardia, pero yo creo que no surgió de ningún caso de un paciente concreto, sino más de que empezó a utilizarlo ella. O sea, esto es porque desde el punto de vista práctico es algo bastante útil y como todos hacemos guardias en la REA, lo podemos usar con un montón de pacientes. Ahora vamos a comentar el artículo a ver si... a ver dónde ha llegado el artículo y lo que nos parece a nosotros, pero vamos, es por eso, es más por algo práctico de la reanimación, práctico, fácil y útil, bajo mi punto de vista. Nada, Juan, empieza cuando quieras. Vale, bueno, pues el artículo trata sobre un ensayo clínico, que yo creo que está pensado más como un ensayo clínico de primera ronda para estudiar el test de estrés de furosemida. Uno, para determinar su seguridad, la viabilidad de hacer un estudio, la viabilidad de hacer seguimiento a estos pacientes, etcétera. Y dos, ver cómo funciona como predictor de pacientes que van a necesitar terapia renal sustitutiva a posteriori del test. El método del test con el paciente es para pacientes lo que sospechamos que, bueno, en fracaso renal, que sospechamos que pueden necesitar hemofiltro posteriormente, le damos un bolo de furosemida de 1 miligramo kilo, 1,5 miligramos kilo en caso de que sean usuarios previos de furosemida durante la semana previa, y medimos la diuresis en las 2 horas posteriores. Las 2 horas posteriores, si vemos una diuresis mayor de 200 mililitros, consideramos que es respondedora a furosemida y en teoría eso es predictor negativo de cara a necesitar terapia renal sustitutiva posterior. Y en caso de ser no respondedores a furosemida, una diuresis menor a 200 mililitros en 2 horas, en este estudio en concreto randomizaba a los pacientes en 2 grupos, con randomización 1:1. En unos se iniciaba terapia renal sustitutiva precoz en las 6 horas siguientes al test de estrés y en el otro grupo se iniciaba terapia renal sustitutiva con criterios estándar, que los describe después. Y como introducción, comenta que el fracaso renal agudo es una de las complicaciones más comunes en el paciente crítico y que la terapia renal sustitutiva en estos casos es la piedra angular del tratamiento. Deja claro que está bastante claro cuándo iniciarlo en situaciones graves, pero no está claro si iniciarla de forma precoz trae beneficios para el paciente. Entonces, de ahí la randomización y estudiar los 2 grupos de no respondedores por separado. Y también dice que hay una gran variabilidad en cuanto a cada clínico de cuándo iniciar este procedimiento. Entonces, primero describe los criterios de admisión, que los fija en pacientes mayores de 18 años que ingresan a UCI con un fracaso renal agudo y que tengan un diagnóstico clínico de necrosis tubular aguda, un paciente que esté bien resucitado y euvolémico, entiendo que para descartar que se trate de un fracaso renal prerrenal, y que el paciente no tenga ni indicación urgente ni contraindicación para iniciar terapia renal sustitutiva. Y como criterios de exclusión, pacientes con creatininas basales elevadas, con fracasos renales crónicos, mayor de 2 en hombres, mayor de 1,5 en mujeres, trasplantados, embarazadas, alergia a diuréticos de ASA
moribundos, que se espera una esperanza de vida menor de 24 horas o menor de 28 días por comorbilidades, pacientes no RCP, que hayan requerido de terapia renal sustitutiva en los últimos 30 días con albúmina menor de 2 o que tengan un ECO. Y entonces, una vez ahí, nos empieza a hablar del propio estudio y de cómo trabajaron ellos. Entonces, divide a los pacientes primero en respondedores y no respondedores, que es lo que dije, y en los no respondedores a furosemida, a la mitad aproximadamente los hemofiltra en las primeras 6 horas después del test de estrés, y a la otra mitad le inicia terapia renal sustitutiva en caso de nitrógeno ureico en sangre mayor de 100, un potasio mayor de 6, una PAFI menor de 200, una placa compatible con edema agudo de pulmón, un pH menor de 7,15 o bicarbonato sérico menor de 12. Y como terapia renal sustitutiva fija una hemofiltración venovenosa continua con reposición prefiltro de 25-30 mililitros kilo hora, un flujo de sangre de 150 a 200 mililitros minuto y anticoagulación, el citrato como primera opción, heparina en caso de que necesiten anticoagulación intravenosa por algún otro motivo y nada si está contraindicado el citrato o la heparina por lo que sea. Y a estos pacientes luego les hace un seguimiento de 28 días. También dice que la terapia renal sustitutiva se va a mantener hasta la muerte del paciente, el alta o recuperación de la función renal, que la define como diuresis más de 1000 en un día o más de 2000 en un día, más de 2000 mililitros con diuréticos, resolución de las alteraciones hidroelectrolíticas y ácido base y que no necesiten terapia renal sustitutiva en 7 días. Como objetivo principal del estudio fija la capacidad, determinar si este estudio es seguro para los pacientes, es viable, es fácil realizar su seguimiento y ver cómo es de predictor el test de estrés de furosemida para diferenciar pacientes que van a necesitar hemofiltro de los que no lo van a necesitar. Y como objetivos secundarios fija varios más, mortalidad a los 28 días, balance hídrico a los 7 días, días fuera de UCI, días sin ventilación mecánica, y otros más, recuperación renal, necesidad de diálisis en el día 28, aunque aclara desde el principio que en principio el tamaño muestral hace que el estudio no sea lo suficientemente potente como para esperar que nos dé información en este aspecto. Eso lo aclara el estudio desde el principio. Porque esos son los objetivos, esos son como los objetivos secundarios. Claro, los objetivos, se fija como objetivo principal ver la viabilidad del estudio y ver si es predictor de necesidad de terapia renal sustitutiva, un test de estrés de furosemida negativo, y luego fija bastantes objetivos secundarios en cuanto al desarrollo clínico del paciente, aunque te aclara que no esperan que sea un estudio lo suficientemente potente como para dar información en este sentido. Dejan un poco claro desde el principio que los fijan por si cuadra y sale algo. Pero ya dicen que no esperan que sea suficientemente potente. Y yo creo que los RU yo creo que no han leído el artículo probablemente, porque no sé si se les mandó, no me acuerdo. Pero bueno, que lo que es el test, que quede claro lo que es sí lo tenían. Pues no sé si los metí. Que claro que es lo del miligramo kilo de furosemida. ¿Sí? Que si no los metí, que perdonen, porque la verdad que ahora mismo no lo sé. Pero vamos, porque quede claro de qué estamos hablando, es el poner 1 miligramo kilo de furosemida para ver si tiene necesidad o no, si eso va a ser un predictor bueno, el que sea respondedor o no a si va a necesitar la terapia renal sustitutiva. Porque cuando alguien va a necesitar diálisis, pues la hiperpotasemia claramente es una cosa que si no responde a medidas convencionales hay que poner terapia de sustitución renal. Pero es para todos los casos que son distintos a eso, lo que ha dicho Juan del mucha acidosis, hiperpotasemia, es lo que quieren validar es ese test para ver si sirve para predecir estas cosas. Perdona, Juan. Vale, pues a partir de aquí el método de seguimiento es seguir a nivel clínico y analítico a los pacientes durante 28 días. A nivel analítico se le miden los días 0, 3 y 7, el NT-proBNP como medidor de sobrecarga hídrica, el NGAL como un biomarcador de daño renal y la angiopoyetina 2 como un marcador de disfunción endotelial. Y a partir de aquí reúnen los pacientes, que son 162,
y que son los 162 candidatos con fracaso renal agudo, ingreso en UCI, etcétera, que se considera que cumplen criterios de inclusión para el estudio, y encuentran que tienen 44 respondedores al test de estrés de furosemida, o sea que hacen más de 200 mililitros en las siguientes 2 horas, y de estos encuentran que solo el 13% necesita terapia renal sustitutiva posterior. Y luego tienen 118 que son no respondedores, de los cuales a 58 los aleatorizan para ser al grupo que se le va a dar terapia renal sustitutiva precoz, de las cuales se le da a todos, menos a uno que murió antes de poder aplicársela, y 60 que se va a seguir con el protocolo estándar para iniciar este procedimiento, de los cuales se le da a 45-60, pero a 2 no se le dio porque murieron antes. Entonces nos queda que de los respondedores, es la primera conclusión del estudio, y esta sí que es estadísticamente significativa. De los respondedores al test de estrés de furosemida, solo un 13% necesitaron terapia renal sustitutiva posterior, mientras que del brazo no respondedor, que se siguió el protocolo estándar, porque obviamente para ver si necesitan o no el de terapia renal sustitutiva precoz no tiene sentido, porque se le hizo a todos, pero el brazo que se siguió el protocolo estándar, aún así un 75% necesitaron terapia renal sustitutiva posterior. Este 75% contra el 13% de los respondedores sí que es estadísticamente significativo, y la primera conclusión del estudio es que el test de estrés de furosemida sí que es relevante y sí que es significativo a la hora de predecir si el fracaso renal agudo de los pacientes va a tener una recuperación espontánea o va a llegar a requerir de terapia renal sustitutiva. También aclaran. Juan, si te parece, como en vez de comentar todo el artículo todo, lo podemos seguir comentándolo entre todos. Entonces, un ejemplo práctico, por ejemplo, Juan, de ANCOS, que se tiene, después de esta conclusión que acaba de decir Juan, ¿qué ejemplo práctico podrías utilizar tú? ¿En qué paciente se te ocurre que podría ser útil utilizar este test? ¿En qué paciente te refieres? ¿A qué paciente prototipo o en qué paciente? O sea, ¿cuál es la pregunta? ¿En un paciente, se te ocurre algún paciente de la REA en el que pudieras utilizar este test? Porque para que el artículo ha llegado a la conclusión de que era útil para algo, ¿no? Sí. O sea, de los que están ahora en la REA, dices. No, en general. ¿Un paciente crítico? Vale, pues un paciente en el que obviamente esté en oliguria, oligoanuria, con un fracaso renal. Sí. Una vez después de haberle aportado volumen, como hacen ellos en el estudio, ¿no? Que usan como criterio, viendo que no es un prerrenal, pues ahí puedes planteártelo, ¿no? El hacer el test de estrés y ver si responde o no. Eso es. ¿Y cuándo sería respondedor al test? Pues si hace en 2 horas más de 200 o más, después de ponerle 1 miligramo kilo, o 1,5 si ha tenido diuréticos los 5 días antes. Ajá. Muy bien. Y Álvaro, si le consideramos dentro de los no respondedores, ¿qué es lo que decía el artículo en cuanto a eso? ¿En cuanto a qué? Un paciente que le haces el test y te sale, después de haberle puesto la furosemida, el bolo de furosemida, sigue sin responder, sigue sin orinar, ¿qué harías con ese paciente? Pues en el estudio les aleatorizan para early, o sea, hemofiltración precoz o hemofiltración con criterios estándar. O sea, no entiendo la pregunta, Sheila. Vale. Sí, esa, perfecto. Vamos, queda volver a decidir en lo mismo. No sé si alguno, por lo que es el artículo ya todos lo habéis leído, el test de en qué consiste el test, en lo que consiste, yo creo que ya sabéis lo que es, ¿no? ¿Ha quedado claro? Entonces, no sé si queréis comentar ejemplos prácticos o tenéis alguna duda de cuándo da información o cuándo no. Yo quería preguntar si el ENGAL ese lo tenemos nosotros en el hospital o no, porque yo no lo he visto, no sé si eso... Eso, gran pregunta. Yo no había oído hablar nunca de eso y lo estuve leyendo un poco lo que era y tal, pero no lo había visto, entonces no sé si está o no. Rosa quería decir algo. Yo la sensación que tengo, que bueno, que tampoco habré hecho 10 o 15
test de estrés de furosemida es que ninguno responde. No sé si es porque lo hacemos muy tarde o porque ha sido casualidad, pero yo creo que siempre que lo he hecho, lo hemos hecho así, pum, no responde, hemofiltro a las 2 horas. No sé la gente qué sensación tiene, si alguien le ha respondido a algún paciente, a mí ninguno. ¿Se me ha oído? Sí, se te ha oído. No sé si alguien... Sí, Jesús. Rosa levantó la mano primero. Sí. No, Jesús, di, luego ya digo yo. ¿Has visto, Álvaro, en el artículo qué porcentaje de pacientes del total responde al test? Eso es lo que estaba yo revisando. En el test respondían pues el 13%. No, el 13% son los que habiendo respondido hay que terminar. Luego pues no responden como 2/3, un poco más, 80. Alrededor del 30%, ¿no? O sea, responden 1/3 y no responden 2/3, más o menos. Efectivamente. Entonces, hombre, lo que te dice esto es que si tú has hecho 10 test de estrés de furosemida, en teoría alrededor de 3 pacientes tienen que haber respondido. Ya, pues por eso digo que alguno me tendría que haber respondido ya y no lo ha hecho. Pues no sé si es porque lo hacemos muy tarde, esperamos a lo mejor demasiado el que el paciente esté en anuria para decir, venga, vamos a hacerle el test. Y luego, claro, si el riñón está en anuria X horas porque sea prerrenal o no, pues a lo mejor ya está establecido y por mucha... o está tan vasodilatado que no tiene perfusión renal o no sé. Chicos, una cosa, que me acaba de escribir Diego que se le ha salido del Zoom y dice que le aceptemos, que no sé quién tiene que hacer eso, la verdad. Soy yo. Es que no me ha dado ninguna aquí de que quiera entrar nadie. A ver, admitir. Vale, ya está. Hala, sigue. Vale, y otra cosa, en el propio artículo te aclaran que los respondedores, bueno, te lo ponen por separado, pero la definición es que son pacientes menos graves, que tienen necesidad de menos aminas, que tienen mejor puntuación en el SOFA, en el Apache, una lesión renal menos severa y menos mortalidad. Entonces, yo creo que en la REA lo que pasa es que siempre que lo hacemos con pacientes que están muy graves. Entonces, en los que es más probable que el test en sí te salga negativo. Porque es que ellos mismos en el estudio te dicen los pacientes que nos han salido respondedores son los menos graves. Sí, tiene sentido. O sea, yo tengo una pregunta y es un poco acerca del estudio en general y un poco a raíz de esto que decíamos de que son los más graves, los menos graves. Es que, o sea, es como que tú tratas, digamos, pronto, simplemente cazas a aquellos que todavía no han desarrollado una lesión renal muy avanzada, entonces le pones el tratamiento, por así decirlo, con la furosemida y arrancan a hacer pis. Entonces, o sea, como que simplemente lo que te detecta es, o sea, por lo que yo entiendo, y es para que me corrijáis si lo estoy entendiendo mal, es para que te detecte a aquellos que todavía no tienen un fallo renal brutal, pero que si hubieras pillado antes a los pacientes que han acabado con, que acaban en el grupo no respondedor, podrían haber respondido, o quizás estoy entendiendo esto mal. Bueno, a ver, yo lo que creo es que tenemos que leer las cosas entendiendo un poco lo que leemos y hacerlo siempre en el contexto de cada paciente. Me refiero, no sé si lo que dice el jefe, esto siempre de que cuando la gente va a los congresos luego mueren pacientes, ¿no? Porque llegas a un congreso y te cuentan que el prono es lo más y a la semana siguiente todos los pacientes están en prono, independientemente de lo que tengan. Pues este fin de semana, por ejemplo, a mí con esto del estrés de furosemida me ha pasado un poco igual, que llegamos el domingo de guardia y resulta que todos los pacientes de la REA tenían hecho un test de estrés de furosemida. Entonces, lo primero que hay que tener claro es para qué se realiza esto. Que eso sí que viene claro en el artículo. O sea, esto se realiza en un paciente grave, porque los criterios que da no es en un paciente que le hayan operado de una rodilla. Entonces se hace en un paciente crítico que está grave y lo que te dice en el artículo como conclusión es que esto te puede servir como predictivo de si vas a necesitar
terapia de filtración renal o no. Y luego ya lo que no queda tan claro es si los que van a necesitar terapia de sustitución renal hay que ponerlo precoz o se puede poner más tardío. Pero para lo que sí que sirve esto es para saber qué pacientes tienen un riesgo, porque es un predictor de riesgo de necesitar la terapia de sustitución renal. Entonces, por ejemplo, en un paciente que ya esté con hemofiltro, es ridículo hacer esto, porque este test no es para esto. O sea, este test no te predice que vaya a mejorar después de haber estado con el hemofiltro. Lo que te predice es el paciente que ya está bien resucitado y de repente está en oligoanuria, ¿no? Como muchos sépticos que tenemos en la REA. Yo cuando he hecho test de estrés de furosemida, al contrario de lo que dice Álvar, pues algunos salen positivos y otros negativos. Y en los que salen positivos y responden, pues generalmente la mayoría de esos no ha habido que poner el hemofiltro, porque le pones la perfusión de furosemida y responden. ¿A mí esto para qué me sirve desde el punto de vista práctico? Pues para... yo hago el test de estrés de furosemida a un paciente que está séptico y si responde, le pongo la perfusión de furosemida y estoy atenta. Y si no responde, lo que solemos hacer nosotros en nuestro hospital, que es más proactivo a poner el hemofiltro pronto, pues si no responde, no pongo la perfusión de furosemida y espero a 250 y se lo subo a 500 y se lo subo a 1 gramo, pues no, si no responde y está malo, directamente por la tarde pues cojo el hemofiltro y empezamos la terapia de sustitución renal. Vale, entonces eso es lo que quería yo dejar claro, un poco las indicaciones, como el siguiente que vamos a ver de las candinas, que no nos pongamos ahora todos a lo loco a poner candinas a todo el mundo, sino que sepamos un poco los criterios y entendamos lo que leemos. No sé si alguno de los demás tutores o adjuntos queréis decir algo. Está Mar conectada, que yo no sé si... Hola Mar, Cari. No sé si te conocen Paula, Beatriz y David. Y si no, bueno, pues esta es Mar, es la tutora que os faltaba por conocer. Que no sé si Mar quiere aportar algo más, o Jesús, o Richie que anda por ahí, Carmen, Julia, lo que queráis. A Paula sí la conozco, a los otros no. Pero... No se la oye muy bien, parece. No. Es que, Le desactivo de aquí el audio. es que tenemos así unos problemillas y tenemos en un ordenador el audio y el otro... Y en el otro... Ay. Bueno, os dais por saludados, yo creo. ¿Ahora? No sé si... Ahora sí. A ver. ¿Ahora me oís? Sí, sí, sí. Bueno, ahora tiene el micrófono parado. Señora, activa el micrófono. Ahora sí. Ah, ¿Me oís ahora? sí. Es que tenemos en cada ordenador, en uno tenemos el audio, porque en este no se os oye nada, ¿vale? Entonces en uno tenemos el audio y los tenemos desconectado aquí. Te digo que a Paula sí la conozco, a los otros dos pues los he visto y tal, pero en persona no. Yo estoy de acuerdo contigo, Rosa. Es exactamente, creo que ese es el paciente en el que hay que utilizarlo, ¿no? Y la verdad es que sí que se distingue bastante cuando el paciente es respondedor al test de furosemida, y es exactamente para eso, ¿no? Para ver qué paciente con una perfusión de furosemida, a lo mejor ya estás en la segunda fase de la de resucitación y no necesitas poner un hemofiltro, y el otro paciente pues sí lo necesitas poner, el que no responde, y no pierdes el tiempo intentando perfusiones inútiles de furosemida. Muy bien. No sé si alguien quiere comentar algo más. Sí, Jesús. Yo quería hacer dos comentarios rápidos del estudio ya, para acabar. El primero es que, no sé si habéis mirado lo del análisis multivariable que hacen, y hay dos factores que se relacionan con la necesidad de terapias de reemplazo renal y todo esto, y uno es el SOFA alto y el otro es la sepsis. Y si os fijáis, esto está hecho en un estudio de una UCI, en varias UCI, y tienen múltiples pacientes. Al final de casi 300 solo reclutan 118 porque son los que cumplen todos los criterios.
pero es que nuestros pacientes son justamente los que tienen sepsis y SOFAs elevados, ¿vale? Entonces, lo que quiero decir con esto es que el estudio, o sea, hasta cierto punto, y el test de furosemida se aplica a esto. Y en relación a lo que tú decías, Luis, la furosemida no es tratamiento del fracaso renal. La furosemida es simplemente diurético y es solamente para controlar volumen, pero no trata un fracaso renal agudo intrarrenal. Simplemente sirve para eso, para predecir, como ha dicho Rosa. Y lo último que sí, para tener en cuenta que sí, aunque efectivamente en los objetivos secundarios no salió ni mortalidad ni todo esto, sí que sale en los efectos adversos de iniciar terapias de reemplazo renal pronto, sale la hipofosfatemia. Tienen más hipofosfatemia los pacientes. Lo digo porque siempre que estamos en la REA y ponemos un filtro, muchas veces se nos olvida añadir el fósforo y hay que reemplazar el fósforo en los filtros, ¿vale? Entonces, acordaros de poner fosfato monopotásico en cada bolsa de reposición, una ampolla, y vigilarlo día a día y pedir el fósforo en las analíticas, porque a lo mejor hay que reponer más del fósforo. Porque incluso lo dice al final en la discusión el artículo, que una hipofosfatemia se asocia a tiempos de destete del respirador mucho más elevados, ¿vale? Y son más días de ventilación mecánica. Y ya, eso es lo que yo quería decir al respecto. Bien, pues si nadie quiere hablar nada más de esto, le pasamos al otro artículo, Juan. Vale, perfecto. Más que comentarlo tú, si quieres que entre todos, vamos, explica un poquito de qué va, pero como que enseguida empezamos a debatir, si te parece, Juan. Vale, perfecto. Pues nada, este artículo es un consenso de expertos. Se hizo reunieron una serie de expertos a nivel español en microbiología, anestesiología, cuidados intensivos, etcétera. Y para hacer una serie de preguntas y en base a las respuestas que dicen estos expertos, hacer un documento de consenso sobre tratamiento antifúngico en pacientes con infecciones intraabdominales complicadas y en pacientes posquirúrgicos en UCI. Entonces, esto se hizo por el método Delphi, que estuve leyendo que es básicamente pasarle un cuestionario con las respuestas que quieres, con las preguntas que quieres responder a esta serie de expertos, que las respondan en una primera ronda y luego volver a pasarles el cuestionario, pero ya con las respuestas que han dado ellos mismos, para ver si llega un consenso. Entendido que es esto, no sé si me queréis corregir en algo aquí. Y bueno, luego tienen 11 preguntas que en base a las respuestas que han dado estos expertos a las 11 preguntas hacen como los algoritmos de tratamiento de pacientes con infecciones intraabdominales complicadas y pacientes posquirúrgicos en UCI y la necesidad, una guía para iniciar o no tratamiento antifúngico en ellos y guiar el antifúngico de primera elección a dar. Y son los dos algoritmos que salen en el artículo y que yo creo que resume, repasando el algoritmo podríamos resumir bastante bien las respuestas que han dado a cada una de las preguntas, porque hacen como un mix de todo y la verdad que creo que el algoritmo es bastante fácil de seguir. Muy bien. Pues sí, si queréis podemos verlo. Habla del Candida Score. Juan de Ancos, ¿tú sabes lo que es el Candida Score? Sí, no sabía lo que era, pero no sabía qué criterios tenía y lo estuve viendo. Y pues nada, es como una serie de criterios, ¿no?, para ver la posibilidad que tienes de estar con una candidemia invasiva, que eran el tener nutrición parenteral total, una sepsis severa, tener una multicolonización de cándida, ¿no?, y luego haber tenido una cirugía y estar en la UCI, ¿no? Cada uno de esos tiene una serie de puntos, que creo que el de la sepsis eran 2 y el resto eran 1, y si tenías más 4 o más ya tenías riesgo, ¿no?, de tener una candidemia invasiva. Sí, candidiasis invasivas como la... Candidiasis invasiva, eso. Fenomenal, muy bien, porque aquí como tal no está descrito lo que es este score, pero vamos, porque se utiliza mucho y de hecho aquí en una de las recomendaciones sí que dicen que es útil la utilización, que están todos de acuerdo en utilizarlo. ¿Alguien quiere comentar algo en concreto del artículo o vamos dando ejemplos de pacientes, por ejemplo? Un paciente habla sobre todo, la cosa que se ponen de acuerdo es de empezar el tratamiento empírico
¿Qué es un tratamiento empírico? Diego. ¿Un tratamiento antifúngico empírico de qué se diferencia de un tratamiento como tal? Pues un tratamiento que tú lo estás poniendo a un paciente con sospecha o posibilidad de tener una infección por cándida, pero que no tienes cultivos positivos para demostrarlo, que lo pones por si acaso tiene la infección, porque lo sospechas, porque tiene factores de riesgo y crees que es beneficioso en cuanto al balance beneficio-riesgo, pero no tienes forma de demostrar en ese momento por ningún tipo de prueba de microbiología o analítica que tenga esa infección. Por lo tanto, pones lo que supone que... Perfecto. Y en la guía esta que dice, ¿cuándo hay que poner tratamiento empírico antifúngico? Sí. Se resume un poco, yo creo que en la primera imagen, ¿no? Que la están viendo ahora, la figura 1, que te pone, pues en pacientes, por ejemplo, que tienen una peritonitis con una perforación gastrointestinal por encima del ángulo de Treitz, ¿no? Con factores de riesgo, que eran, pues eso, tratamiento crónico con antiácidos, que si alguna neoplasia, inmunosuprimido, que tiene tratamiento más de 5 días con antibióticos o que tiene una situación de sepsis severa o shock séptico, y pues en pacientes que tengan también una distensia de anastomosis con contenido fecaloideo y peritonitis fecaloidea. Yo creo que un poco esos los criterios, ¿no? Que tenía de tratamiento empírico con antifúngicos. Ajá. Y luego es verdad que había otra pregunta que planteaban qué antifúngicos, si equinocandinas, anfotericina, flucoazoles o qué. Que bueno, decían que parecía que todos coincidían en que equinocandinas eran lo óptimo en ese momento, ¿no? En caso de situación grave, quiero decir, de shock séptico, etcétera. Y eso. Muy bien. Carmen, sí. Yo tenía una duda porque, o sea, es como que no queda muy claro si a todos los pacientes con una perforación por encima del ángulo de Treitz hay que ponerle antifúngico o no. O sea, ¿tienes que sumar perforación por encima del ángulo más un factor de riesgo o solamente por tener la perforación en esa localización pondrías antifúngico empírico? Porque también habla de que no hay, o sea, que realmente no se considera un factor de riesgo del Candida score la distensia de anastomosis y que como tal no sería indicación de ponerlo, pero que la mayor parte de los expertos consultados para este artículo sí que recomiendan. Entonces es como que no lo tengo muy claro, la verdad. O sea, tienes que sumar perforación y un factor de riesgo, o solamente por la perforación ya pondrías antifúngico. Entiendo si está en shock séptico, pues sí, pondrías una candida, pero yo hablo de un paciente, por ejemplo, que tenga eso, una perforación, pero esté medianamente estable, o sepsis, pero no shock séptico, y no tenga ningún factor de riesgo de los que comenta, lo del tratamiento crónico con antiácidos y todo eso, ¿en ese caso lo pondrías? Yo entiendo que en ese caso que tú cuentas, no. No, sé ¿no? si los demás han entendido otra cosa. Yo imagino que dice, por ejemplo, una úlcera duodenal, pues no. Si una úlcera duodenal perforada, pues no le vas a poner antifúngico, entiendo, ¿no? Si simplemente tiene eso y no tiene factores de riesgo, es un paciente sano, que está estable, que está bien. O sea, si era una situación de perforación alta, yo creo que sin factores de riesgo para candidemia. No sé qué. Porque es que además no hace un score de cuántos factores de riesgo, o sea, perforación más 3 factores, se pone, no lo deja así de claro, pone cuáles son la lista de factores y luego en el cuadro pone y o sea, como que con uno de ellos ya se debería de poner, entiendo. No hay que sumar varios factores de riesgo para llegar a la conclusión de ponerlo. Vale. Sí, Jesús. Yo, en esto, efectivamente, la importancia aquí, o sea, si es un paciente que viene a quirófano por una úlcera perforada y sin más ningún otro antecedente, es un paciente joven, se le hace la sutura, la epipoplastia y no tiene ningún problema, pues en principio no. Pero muchas veces vienen con sepsis. Entonces, si tienes una sepsis con una alteración, pues ya lo suyo es que le pongas tratamiento antifúngico. Y dependiendo del nivel de la sepsis, si es solamente sepsis o shock séptico, pues ahí ya te decantas por ponerle fluconazol o ponerle la equinocandina. Luego, eso, teniendo en cuenta eso, y luego ahora, si es el típico abuelo, 80 años, sin ningún factor, no está séptico, pero la úlcera puede ser un tumor, pues también, si te fijas en el algoritmo, uno de los factores de riesgo que describes es que tengas neoplasia. Entonces, ante la duda si la úlcera es por un tumor
perforado, pues también deberías ponerle fluconazol, aunque el abuelo esté con un buen estado y no esté séptico. Entonces yo creo que lo importante de eso, para eso está el algoritmo y mirarlo y poner el tratamiento en función. Vale. Y hablando del tratamiento, que a veces se nos olvida, también existe el antifungigrama, que estamos muy acostumbrados a los antibiogramas, pero está indicado empezar con una equinocandina cuando el paciente cumple criterios de factores de riesgo, pero luego si nos sale una infección por candina real, pues que muchas veces se puede desescalar a fluconazol si es sensible. Yo quería comentar un par de cosas. Sí. ¿Quién me dice? Bueno, no, ¿quién me dice? No. Cristina, Cris. ¿Tú sabes lo que es el método Delphi? Porque está todo el rato diciendo que o sea, es importante a la hora de leer unas guías saber en qué se han basado. Saber si se han basado en una revisión bibliográfica, saber si se han basado en qué tipo de estudios, en qué grado de evidencia tienen, saber si se basan en otro tipo de cosas. Y ahora está de moda pues la metodología Delphi o el GRADE, que otras guías las hacen con GRADE. Está más de moda el GRADE que el Delphi, creo yo. Entonces, ¿qué es la metodología Delphi? Para saber hasta qué punto esta guía pues, nos puede servir en nuestra práctica habitual o no, o si concuerda con lo que solemos hacer en la práctica diaria. ¿Te suena? Yo la verdad que nunca había leído ningún artículo que tratase sobre este método de análisis de información o sobre dar algún consenso sobre algún tema. Y también estuve buscando y lo que entendí era como que se crea un comité de expertos, se les pasa un cuestionario elaborado por otras personas, también expertas en el tema, y luego se tiene... Cris, ¿en qué se basa el cuestionario? ¿Cómo deciden las preguntas habitualmente? Yo creo que revisan la bibliografía y los temas que crean un poco de conflicto, por así decirlo, en base a una bibliografía sobre ese tema, bien documentada. Una serie de expertos elaboran unas cuestiones que se pasa a también expertos a nivel, como en el caso de este artículo, a nivel nacional y bueno, pues se tiene que llegar a un mínimo de consenso, es decir, a un porcentaje a un número de personas, que en este caso me parece que era más de el 70-80% de... 70, suele ser el 70 y en este 70%, caso... eso es. Y luego creo que se vuelve a revisar por las personas que han creado el cuestionario, se vuelve a revisar, yo he entendido como que aquí luego se reúnen presencialmente después y vuelven a votar, ¿no? Lo que se hace habitualmente con esto del método Delphi es hacer, efectivamente, como has explicado muy bien. Mira, hay una cosa que Cris hace guay, cuando no sabe algo de esto lo busca en Google, ¿no? Tú lees método Delphi y... es que no sabía. Oye, tú lo buscas en Google y tal. Mira, Seila y yo hemos estado buscando esta mañana porque no sabíamos lo que era los criterios estos de DuPont. El DuPont sí. No teníamos ni idea de lo que era y también lo hemos buscado. Vale. El método Delphi lo que hace es, pues, se crea una batería de preguntas en función de la bibliografía, las cosas así que crean más conflictos, se pasa a una serie de expertos. Esas preguntas, se hace una estadística de cuántos han contestado A y cuántos han contestado B, y eso se vuelve a pasar otra vez, todo esto es anónimo, eso se vuelve a pasar otra vez a los expertos. Y entonces vuelven a contestar otra vez. Y después de haberlo pasado, generalmente tras la segunda o tercera vuelta, se reúnen, que suele ser en congresos nacionales o internacionales, se reúnen los del Delphi, de esto. Y entonces ahí hacen un face to face, ¿no? Que pone aquí, y ya pues llegan a un consenso, ¿vale? O sea que esta guía no se basa en las cosas así más, que son un poco más clásicas, como evidencia 1A y tal de la bibliografía, sino que se basa en un comité de expertos. A mí, por ejemplo, me gusta porque si tú te basas solo en la bibliografía, al final muchas veces en tu práctica diaria pues tienes otras cosas. Entonces esto aúna las dos cosas, la bibliografía
más lo que unos expertos que están trabajando todos los días igual que tú, pues suelen hacer en su práctica diaria. Vale. Entonces, sabiendo ya cómo se hace esto, a mí hay una cosa que me ha llamado la atención, o lo que comentaba Sheila de los antifúngicos, que habitualmente si tú te miras diferentes estudios de las equinocandinas, que son caspofungina, nidolafungina y micafungina, ninguno de los tres es superior a los otros, la verdad, desde el punto de vista de la bibliografía y de los estudios. En cambio, a mí es lo que más me llama la atención de esto, que estos señores que hacen, los expertos que se unen y hacen la guía, dicen que están más de acuerdo cuando deciden usar una equinocandina, en usar micafungina hay un 92% de acuerdo. Y en usar las otras dos, caspo o anídula, hay un 89%. Y yo no tengo ni idea eso, en qué lo basa. No sé si alguno lo ha mirado. Yo la verdad es que no lo he encontrado. Digo, porque en la REA siempre decimos, ¿cuál ponemos? Y ponemos el que nos viene a la cabeza, porque la verdad es que son los tres iguales. Tienen el mismo espectro, a no ser que te venga el antifungigrama, que habitualmente no lo tenemos, en el que te diga si uno es más sensible que el otro, pero es que habitualmente tienen el mismo espectro, los mismos efectos secundarios, o sea que eso no sé muy bien en qué se han basado. Y eso es lo que más me ha llamado a mí la atención. Y luego lo otro es la importancia que le dan a la nutrición parenteral, al tener nutrición parenteral como criterio sí clave también para empezar con el tratamiento. Que la nombran así como varias veces y están como muy de acuerdo en lo de un 90 y pico % de acuerdo en lo de la parenteral. Y nada, esas son las cosas que quería yo comentar. Más cositas. Muy bien. ¿Algo más que quiera decir algo? Lo de la micafungina y eso puede ser por el precio, Rosa, que no sé si vale lo mismo o igual, porque como pues no estoy segura, pero yo creo que son los tres caros, vamos, que no sé si habrá uno más caro que el otro, la verdad. Y eso aquí sí que no, la verdad es que no lo deja claro. Pero bueno, como conocemos a varios de estos que han escrito la guía esta, pues se lo preguntaremos y saldremos de dudas. Juan, ¿tú qué has hablado, Juan de Ancos? Que has dicho en algún momento has dicho no sé qué de sepsis grave, ¿no? Sí. Y ahora existe la sepsis grave con los criterios de ahora, porque esto es de 2016, es esta guía. Que justo en 2016 cambiaron las definiciones de sepsis. Entonces ahora existe lo del bueno, existe no. ¿Ahora utilizamos el término de sepsis grave o no? No, ahora es sepsis o shock séptico, ¿no? Ya no hay sepsis grave. ¿Y la sepsis grave de antes, ahora qué es? Pues ¿La sepsis grave qué era? ¿Qué era lo que decían sepsis grave? Antiguamente yo creo que era lo de una respuesta inflamatoria sistémica por una infección que requiriese aminas, ¿no? Creo que era... Con fallo de un órgano. Eso, con fallo de un órgano. Por lo menos un órgano, eso era sepsis grave. ¿Y vale. Ahora eso con qué se corresponde? Yo creo que eso ahora lo meten dentro de sepsis ¿Por qué es sepsis? ¿Cuál es la definición de sepsis? La definición de sepsis era el fracaso de un órgano por una respuesta excesiva de un huésped, ¿no? A una infección. Entonces yo creo que... Más o menos. Más o menos, ¿no? Con un sofá, yo creo que eso lo meten en el sofá. O sea, depende del número del sofá que tengas, lo consideran sepsis más grave o menos grave, ¿no? Y quitan esa definición de sepsis grave, creo que... Bueno, no, o sea, no es depende de eso. Lo que antes era sepsis grave, que es fallo de un órgano, ahora es sepsis. O sea, la definición de ahora de sepsis es por lo menos el fallo de un órgano, ¿vale? Entonces, lo que antes era sepsis grave, ahora se considera como sepsis. Con lo cual, en estas guías, cuando pone lo de sepsis grave como criterio para empezar el tratamiento, pues que sepamos que ahora es lo que llamamos ahora un paciente séptico, ¿vale? Vale. Amadea, ¿cuál es la definición de sepsis? Confío en ti, Amadea, no me falles. El audio, pues sepsis sería una respuesta disfunción orgánica
orgánica, así como respuesta aberrante del organismo a una infección. Me falta una frase. La vida. Eso, ya está. Juan de Ancos, repite. Me faltaba lo de amenazar la vida. Repítela entera. Si te la sabes entera, no se te olvida. Un fallo multiorgánico debido a una respuesta excesiva a una orgánica, multiorgánica. Disfunción orgánica. Vale. Disfunción orgánica debido a una respuesta excesiva del huésped a una infección que amenaza la vida. Vale. Luis, ¿qué es sepsis? Verdaderamente parece que estás en casa, Luis. Ya, es que es el mejor sitio que encontraste aquí en horizontal y tiene sus cosillas, sí. Sepsis, pues es lo mismo, lo que acaba de decir Juan. O sea, disfunción es la disfunción orgánica debido a una respuesta anómala de un huésped a una infección que amenaza la vida, ¿no? Vale. Y lo de disfunción orgánica se diagnostica mediante el SOFA. Por eso decías tú, Juan, lo del SOFA. Muy bien. Yo no tengo más. No tengo ningún comentario. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario más. De las guías ha quedado claro más o menos las tablas, la verdad es que están bastante claras. Juan, no sé si quieres decir algo para cerrar, porque ya pronto lo dejamos, del artículo este. Pues la verdad que añadir no, es que me parece que el algoritmo puede parecer complejo de entrada, pero seguirlo en cada caso concreto me parece así como que deja muy claro cada paso cómo llegar al siguiente. Muy bien, porque al final las guías están para eso, ¿no? Para facilitarnos la vida. Si se han reunido todos estos que saben mucho sobre este tema, pues cuando tengamos alguna duda de un paciente podemos seguir la guía. Sí, Jesús. A mí me llama solo una cosa la atención y no sé si, bueno, o sea, a lo mejor alguno de vosotros lo sabe, que cuando hablan de desescalar el tratamiento, entre las opciones para desescalar tratamiento, la única que pasa el método Delphi realmente es la PCR del bicho. Sin embargo, no lo pasa los cultivos, que me llama mucho la atención. O sea, no utilizar el cultivo o el cultivo negativo, es que no sé, no me queda claro cómo lo ponen, pero me llama la atención porque yo, por lo menos, nunca he pedido una PCR para una cándida. Y al contrario, cuando nosotros queremos desescalar muchas veces tratamiento, nos fijamos más en los cultivos que otras cosas. Y no sé si a vosotros eso os llamó la atención o tenéis una idea de por qué es así. No sé si alguien lo sabe. A mí me llamó la atención al leerlo, pero cuando te hablan de cada prueba de los cultivos te dicen que tiene una sensibilidad del 21 al 71%, y en la PCR, pues ahora mismo no lo tengo anotado por aquí, pero creo que te decía más de un 90%. Entonces yo entendí que se debía a eso. No, pero eso es para, o sea, el cultivo tiene una sensibilidad para detectar el bicho y eso es para poner tratamiento. Pero luego en el siguiente punto te dice para desescalar el de manera temprana. Entonces, la PCR, como lo único que pasa los criterios Delphi, es justamente en el siguiente punto. Pero yo entendí que es por lo mismo, porque un cultivo negativo puede ser por falta de sensibilidad del cultivo y no por eso debes desescalar. Yo entendí que se refería a eso, que tú puedes negativizar cultivos y que sea por falta de sensibilidad del cultivo en cuestión. La verdad que la PCR no, a mí no me suena que la usemos, PCR de cándida. Yo creo, Jesús, que eso es una de las cosas distintas también de la guía esta, porque habitualmente en todas las guías, sobre todo de candidemia, o sea, de tener cándida en los hemocultivos, siempre en el tratamiento te ponen las guías de la ITSA, que yo creo que son también como de 2016 o 2017, te pone eso para el tratamiento, que mantengas el tratamiento X tiempo después de un hemocultivo positivo. Entonces sí que es llamativo, es verdad que aquí no le dan esa importancia. PCR nosotros en el hospital, que yo sepa, no tenemos, vamos. Entonces yo creo que aquí se trata de hacer un tratamiento, así como con los antibióticos siempre estamos con lo de desescalar pronto, hacer ciclos cortos y tal, pues en los hongos no. En los hongos cuando se tiene, sobre todo cuando es una candidemia o una candidiasis peritoneal.
ahí sí que se tiene que hacer por lo menos 3 semanas de tratamiento. Y yo sí me fiaría de los cultivos como un dato más. Vale. A lo mejor no como el dato único, pero sí como un dato más asociado a que el paciente mejore, que ya no esté ansioséptico y que le hayas podido quitar dispositivos de su cuerpo que siempre tienen más riesgo de infección. Y yo me basaría más en eso. Y luego, por ejemplo, siempre tener claro que es súper frecuente, cuando encontramos una levadura en orina, eso no hay que tratarlo, a no ser que el paciente tenga un SEO séptico y no tengas ningún otro foco. Pero que eso siempre acordarnos que es quitar la sonda vesical y recambiarla por otra si es necesario y ya está. Confirmar que hemos retirado esa sonda vesical, que es la que está infectada, pero en principio eso no hay que tratarlo. Y entonces 21 días mejor que 14 para un tratamiento de una candidemia o una cándida peritoneal, ¿no? Sí. Vale. Y si no me equivoco, 21 días desde el último cultivo negativo cuando es candidemia, ¿no? Claro, lo que pasa es que eso... Desde el último cultivo negativo. Eso viene... No es 21 días desde el último negativo. Es desde el diagnóstico, Es desde sí. Desde que pones el tratamiento. Sí, pues es que me suena como... Eso viene, o sea, aquí en esta guía no viene, sí que vienen las guías de la ISA, en esta no. Claro, y no era... yo no recuerdo bien entonces cómo era, pero es que me suena que era desde el último cultivo negativo. Sí, o sea, la frase desde el último cultivo negativo sí que es lo que estaba preguntando Jesús, pero 21 días desde el último cultivo negativo no. Igual eran 14. No recuerdo. Lo tendría que revisar. Una o 2 semanas, pero 21 días yo creo que no. Muy bien. Sí, Amadea. Intentamos. Ah, vale. Pues no, cuando ahora dijo Rosa esto de cándida en orina, hay muchos pacientes que están multicolonizados y siempre hay duda en qué momento ponerles un antifúngico. Yo no sé si no tiene sepsis, si no tiene clínica, hay que cubrirlo en algún punto. Por ejemplo, tienen 4 localizaciones. Contéstate tú misma, Amadea. Pues, a ver... Y creo que no, pero llega un punto cuando, no sé, como que cuando ya son varias y la misma, pues que ya te inquieta. Si está con fiebre, si está peor, pues tienes claro y lo cubres, pero si está bien, pues no sé si es correcto no poner nada. Jesús, ¿qué decías? Yo lo que creo es que tenemos que tener claro qué significa estar multicolonizado, porque es un criterio del Candida Score y hay que saber qué es un paciente multicolonizado. ¿Tú lo sabes, Amadea, o Álvaro, o Diego? Yo entiendo que en los sitios donde es un líquido estéril no tienes, eso es una infección, eso no es una multicolonización. Si tienes, por ejemplo, cándida rectal, eso es un sitio donde habitualmente puede haber, o faringio, ¿no? Pero no vas a tener cándida, por ejemplo, en líquido peritoneal, porque eso va a ser una infección. No, pero ahí está claro. Cándida en líquido peritoneal es candidiasis invasiva y eso es cándida peritoneal, eso hay que tratarlo. Pero, ¿qué es multicolonización? Que es uno de los criterios del Candida Score. Eso tenéis que saberlo. ¿Cómo defines tú que un paciente se encuentra multicolonizado? Pues, hombre, yo lo deduciría, no te lo sé decir exactamente, no recuerdo haberlo leído. O sea, diría que con multicolonización sería la presencia de un microorganismo, una cándida o que sea, en unos sitios o sea, en una localización donde tú haces un cultivo de rastreo y te encuentras microorganismo, no sé la verdad. Pero no sé decirte. Álvaro. Abre el micrófono. No se te oye, abre el micrófono. Ah, que no se me estaba oyendo, lo estaba diciendo. No sé, yo un poco en la línea de Diego, a mí cuando tienes... cuando se aísla microorganismo en un rastreo, como ha dicho Diego, en 3 localizaciones me suena a mí. Yo qué sé, pues en el jugo gástrico, rectal y axilar. O en peritráqueo, axilar y... no sé. ¿O no? No sé. ¿Alguien más? Amadea. Pues, a ver, a mí también no estoy segura, pero creía que eran más de 3 localizaciones, pero no sé 100%. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguno de los 3, de los R3? Carmen.
Juan. Yo pensaba que era cándida en más de 3 localizaciones y aislado eso, el líquido estéril, como han dicho. No, yo creo que el aislamiento en un líquido estéril es infección. O sea, si tú tienes cándida en el peritoneo, ahí no hay rollo. O sea, eso hay que tratarlo y ahí no hay duda. Cándida en sangre, eso es candidemia y eso hay que tratarlo y ahí no hay duda. Pero hasta donde yo sé, y si no que me corrijan las otras tutoras, una multicolonización tú hablas cuando, si tú has sacado 6 sitios de rastreo, tienes 3 o más. Es decir, cuando tienes el 50% de cándidas de los lugares que has rastreado. 50% o más. Esa es la definición que yo conocía, que a lo mejor está anticuada de multicolonización. No sé si me corrija Rosa si ha cambiado, es distinta, o Sheila o Mar. Pero vamos, eso es lo que yo conozco y es un punto del Candida Score. Es decir, cuando tú haces el Candida Score, uno de los puntos es multicolonización. Y es eso, 50% más de cándida en los sitios rastreados. Y que son sitios que habitualmente puede estar una cándida. Yo puedo tener una cándida en el VAS, porque la cándida vive ahí, como algo normal. Pero si la tengo ya en más sitios, o sea, en 3 o más, ya estoy colonizado por la cándida. En vez de tenerlo solo en el VAS, lo tengo también en el exudado rectal y en el jugo gástrico, que si solo lo tengo en uno, pues entra dentro de lo normal. Si lo tengo en varios sitios, también puede ser normal, pero el problema es que si estoy en shock séptico con una peritonitis terciaria después de una dehiscencia, entonces ya en el Candida Score eso es un punto, porque estoy multicolonizado. Eso es como lo entiendo yo. O sea, son sitios que habitualmente tienen cándida, no son líquidos estériles. Sí, pero yo digo la definición exacta de multicolonización, creía yo que era eso, el 50% y más de los lugares rastreados. Pero vamos, si no... Yo también tengo esa en mi mente. Yo creo que es 3 o más, porque... 3 o más. Porque claro, en un sitio igual, en un rastreo a lo mejor sacan 4 sitios y en otro 3. Entonces, sí, vamos, yo tengo como 3 o más localizaciones que yo creo que cuando miras el Candida Score... 3 o más en sitios donde habitualmente hay, efectivamente, en la sangre, en el líquido peritoneal, o sea, en líquidos estériles, eso no es colonizado. Eso es infección y hay que tratarlo. De lo que estamos hablando es de que eso, pues aparezca cándida en más de 3 sitios. Hasta 3, nosotros tenemos pacientes en la REA que tienen cándida albicans en el suado axilar, lo que dice Álvaro, ¿no? En el jugo gástrico y en el suado rectal. Y el paciente está bien, hemodinámicamente está estable y no tiene criterios de estar en shock séptico y no lo tratamos porque es colonización. Entonces yo diría que es más de 3. Más de 3, o sea, 3 o más de 3. Ya antes he dicho 3 o más y ahora más de 3. Sí. Lo he dejado a vuestro criterio. Vale, yo Jesús, te he visto atento, ¿sabes? Yo tenía lo del 50%, por eso lo pregunto, porque es una duda mía, ¿sabes? Es que mira, lo del 3 está ahí, el 50% no. Que yo también era una duda que tenía, claro, es que es verdad que hay en sitios donde sacan, en su rastreo sacan X, ¿sabes? Entonces, ahora ya hablando en serio, yo lo que había leído era 3 o más. Vale. Lo que pasa que es verdad que yo sí veo solo 3 y el señor está estable y no tiene ningún signo de infección, con 3 sitios yo no lo trato. Por eso luego he reculado y he dicho más de 3. Muy bien, ¿alguien más que quiera hablar algo de esto de este tema? Si no lo dejamos ya. Yo he buscado el precio de las 3 candinas. Álvaro, no esperaba menos de ti. Desde que ha dicho lo del precio. Pensé que iba a buscarlo Diego. Vale, y ya lo hubiera buscado yo, hubiera sido la risa ya. Ya como curiosidad, vale los 3 aproximadamente lo mismo, cada vial 400 euros. Claro, es que valen igual. Valen igual. Según mi fuente es Idoctus. ¿Y de qué farmacéuticas son los 3? ¿Son diferentes? Sí, son 3 farmacéuticas distintas. Ya sabéis por qué empezaron a desaparecer viales de caspo fungina del hospital. Ha sido algo. Oye, ¿y duda? ¿Y cuál es la dosis? Amigo. Pues dio una charla Emilio Maseda
Y una charla el año pasado de Emilio Masera y la micafungina dijo que era mejor 100 miligramos que 50. Yo recuerdo eso. Bueno, eso que estás diciendo es un poco de perogrullo, porque creo yo, o sea, la dosis, pues como en todos los pacientes sépticos, al principio das más dosis por lo del volumen de distribución y tal, que vale igual para los antibióticos que para los antifúngicos, y luego ya despasadas las 72 horas, pues puedes dar menos. Estos dos de ellos tienen la dosis de carga y luego la dosis de mantenimiento. Lo que se supone que tienes que hacer es que en un paciente ansioséptico que pienses que es porque tiene una candidiasis invasiva, pues dejar más dosis durante las primeras 48 o 72 horas y luego ya poner menos dosis. Yo creo que más que la dosis, que lo de la dosis pues lo buscas en el librillo y ya está, yo no me lo sé de memoria. Me sé que la micafungina creo que son 100 miligramos, pero no me lo sé de memoria, lo busco en el libro. Sí, son 100 cada 24. Claro, pero lo que hay que saber más que la dosis, que lo puedes buscar, es cuáles son resistentes a cada cosa. Ya. Y luego ya dentro de eso poner, me refiero que unos son más sensibles a los azoles, que es, ¿cuál es sensible más a azoles que a las candinas? Luis. Nada, Luis está fuera, no se te oye, Luis. No, espera, ya está, perdón. Es que estaba muy concentrado yo. Que ¿cuál es más sensible a azoles que a candinas? Sí. A ver, había una que era que fluconazol no iba con ella. ¿No era la Crusade? Era la que era resistente a... No. Te he preguntado que cuál es más sensible y es mejor tratar con azoles que con candinas. Álvaro. Ni idea. Es la albicans, la Candida albicans es la más tonta de todas, ¿no? No. Albicans la puedes tratar con cualquiera de las dos cosas. Y según esta guía que hemos leído, lo que está indicado es tratar con candinas. Así en general, lo que me ha quedado claro de esto, que lo comentaba con Jesús el otro día, que la dehiscencia, que te pongas directamente una candina. Según esta guía, según estos expertos. Y albicans la puedes tratar inicialmente con ambas cosas. Inicialmente digo en cuanto a ser sensible o no, independientemente de que el paciente esté malo y todo eso. Pero ¿cuál es más sensible? Tiene mejor CMI a los azoles que a las candinas. ¿Alguien lo sabe? Es una. Para el aspergillus. No. Hablamos de Una candida. La glabrata. Cándida, pensaba que decía como el boriconazol que se pone siempre. No sé. Tropicalis. Cándida parasilosis. Parasilosis. Esa es más sensible a los azoles. O sea, si tenéis una parasilosis, aunque el paciente esté malo, tratadlo con azoles, porque es más sensible a eso que a las candinas. Y luego hay dos que son muchísimo más sensibles a las candinas y con azoles no lo tratéis porque tiene muchas resistencias. ¿Y cuáles son esas dos cándidas? La Crusade y Glavatra, ¿no? Eso es. Pues con tener claro eso, luego ya lo de la dosis, como hemos quedado en que las tres son iguales, aunque aquí dicen que mejor la mica, pero no sabemos por qué, pues tratando con la candina que queráis. A ver, en principio hay 3 cándidas que son sensibles a los azoles. En principio, que solo esas 3 son sensibles a los azoles, que son, la regla es ATP, que es albicans, tropicalis y parasilosis. El resto, en principio, que hay muchas y todas son mucho peores, la glabratra, la Crusade, etcétera, etcétera, hay que tratarlas de inicio con una equinocandina. Las otras se tratan o con fluconazol o dependiendo de si el paciente está muy malo, tiene una serie de criterios o del Candida Spor o del Lumón, etcétera, se pueden tratar con una equinocandina. Pero de todas las cándidas, la que es sensible, como ha dicho la pregunta que hacía Rosa, la que es sensible más que a las equinocandinas es la parasilosis, que es cuando tú pones todas las demás, dices, si pongo una equinocandina, estoy tratándola mejor que si pongo un fluconazol, pero la parasilosis es la que se trata mejor con azoles que con equinocandinas.